porque el Nuevo Testamento presupone un conocimiento del Antiguo Testamento. Así es. Vamos a ver constantemente a Jesús en los evangelios, haciendo referencia a costumbres, haciendo referencia a lugares, haciendo recordar a la gente a ciertos pasajes que sucedieron en la historia del pueblo de Israel. Y si no tuviéramos el Antiguo Testamento, no podríamos entender a qué se refiere Jesús. Esta idea justamente de salvación, de redención, que es el gran tema de la Biblia, que es el gran tema del Antiguo Testamento, no tendría sentido. Los discípulos, ya los apóstoles en el libro de los Hechos predicando, ahí en Hechos, a partir de Hechos 2 y Hechos 3, que Pedro comienza a predicar, los primeros discursos de los apóstoles, están haciendo una clara remembranza de la historia del Antiguo Testamento y están uniendo a Jesús con el Antiguo Testamento. Es justamente lo que tú y yo necesitamos hacer. Pero número 2, el Antiguo Testamento fue la escritura, como te decía, que usó Jesús y la iglesia primitiva. Y ahí te va, fíjate, por lo menos hay 1,600, fíjate bien, 1,600 citas directas, o sea, citaciones del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por lo menos. Lo que pasa es que ya no le seguí contando porque me quedé dormido. No, no es cierto. Pero 1,600, por lo menos 1,600 aproximadamente, alusiones directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Más una gran cantidad de pasajes que nos recuerdan que sucesos del Antiguo Testamento. Mira, te voy a poner unos ejemplos. Jesús, al ser tentado, Mateo 4, Jesús, al ser tentado, está citando el libro de Deuteronomio y está citando el libro de Salmos. Jesús habla de sí mismo, por ejemplo, en Mateo 26:64. Voy a repetir, Mateo 26:64. Mateo 26:64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y tú cuando lees esta porción, dices, ¿a qué se refiere? Bueno, Jesús está haciendo una referencia al libro de Daniel 7:13, que está hablando del Hijo del Hombre que va a venir. Daniel 7:13. Y que la característica de ese Hijo del Hombre es que es Dios. Entonces Jesús está diciendo que Él es Dios y está apoyándonos en el Antiguo Testamento, Daniel 7:13 y Salmo 110, verso 1. Jesús está citando esos dos pasajes. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Pues para identificar el tema unificador en toda la Biblia. ¿Cuál es ese tema unificador? La redención, la salvación. Ese es el gran tema de toda la Biblia y del Antiguo Testamento. Solo que como vamos a ir viendo y vamos a ir avanzando, te vas a dar cuenta que la manera en la que se usa ese término redención en el Nuevo Testamento no tiene que ver con un concepto filosófico, teológico o religioso, sino es un concepto completamente cultural, particular del pueblo de Israel. ¿Y que se encuentra dónde? Pues en el Antiguo Testamento. Gálatas 4. Gálatas 4. Mira, voy a leer a partir del verso 3. Gálatas 4, verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
y a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Varias cosas que decir, pero básicamente una, vino el cumplimiento del tiempo. Entonces Dios tiene un tiempo. Dios hizo que Jesús viniera en el tiempo que correspondía, no antes, no después. ¿Para qué? ¿Para qué vino? Para redimir. ¿Dónde encontramos el significado de esa palabra? Redención, redimir. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento.